Hola, mi nombre es David, es un placer, un gusto estar aquí con ustedes. Me acompaña mi amigo Derek. Hola Derek, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, contento de estar aquí con ustedes. Quiero contarles que los devocionales de la mañana se estarán subiendo de miércoles a viernes en la plataforma de YouTube desde las 7 de la mañana. Yo quiero contarles que la próxima semana estaremos retomando las reuniones presenciales. No olviden inscribirse. Ahora vamos a escuchar el mensaje que nos trae el señor Carlos Olivares. Adelante, señor Carlos. Hola amigos del grupo cristiano Calle Belén, contentos de saludarles y poder meditar junto con ustedes en lo que el Señor tenga para nosotros en esta ocasión a través de su palabra. Y quiero que hagamos una oración para que sea Él hablándonos. Mi Dios, te damos gracias por este momento que tú nos das de meditar en tu palabra, Señor. Permítenos tener un corazón como tierra fértil, Dios, para que tu palabra rinda el fruto 100 por 1 y que seas tú, Señor, tu Santo Espíritu, hablándonos, mi Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tengo un vecino, mi vecino Héctor, que cuando él ve a sus nietos, a sus hijos, que andan así un poco acelerados, andan un poco afanados, él le dice de esta manera: ey, 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 descansa, descansa. Y es una manera muy particular de decirle que lo cojan suave, que se detenga. Y esta palabra siempre ha quedado en mí, en mi mente, y siempre la recuerdo. De hecho, hasta algunas veces la he usado también. Y tanto es así que uno de estos días que estaba con mi esposa en una librería cristiana, me llamó la atención un libro que tenía el título de Salmo 23. Y me llama la atención no solo por el título, sino por el tamaño y la cantidad de páginas que tenía este libro. Me ponía a pensar cómo se puede escribir tanto de un salmo de apenas 6 versículos. Así que lo tomé y lo comencé a hojear y leo sus 3 primeros versículos del Salmo 23, que dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y lo que me llama la atención es el comienzo del versículo 3 que dice: confortará mi alma. Un salmo de David que hace una ilustración entre el pastor y sus ovejas. Y qué mejor que David para hablarnos de eso, porque él cuando joven era pastor, cuidaba las ovejas, las protegía. Cuando algún animal, él mismo lo dijo, un oso, un león venía a atacarlo, él mismo las defendía. Y él mismo era el que las llevaba a los pastos. Y hace esta ilustración David en el Salmo 23, diciéndonos que Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y dice en el versículo 2 que en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios es el que nos va a hacer descansar. Y ese es un descanso, como dice el versículo 3, confortará mi alma. Es un descanso no físico, porque si lo que necesitamos es un descanso físico, pues dormimos. Pero aquí se trata de un descanso de nuestro interior, de nuestra mente, de nuestro pensamiento, de nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Y David, pues, como pastor de ovejas, sabía muy bien lo que necesitaban las ovejas para descansar. Se dice que las ovejas para descansar necesitan que todo esté en silencio. Ellas necesitan estar satisfechas de comer pasto, no pueden tener sed para poder descansar y dormir. Por eso es que el Salmo 23 dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, porque tiene que ser en aguas tranquilas para poder que todas esas ovejas pues descansen. Y nos ponemos a pensar cómo
¿Cómo podemos nosotros disfrutar de ese descanso interior, de ese descanso en nuestra mente, en nuestro corazón? Fíjense cómo dice Mateo, el libro de Mateo, en su capítulo 11, versículos 28 y 29. Son palabras de Jesús diciendo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Fíjense que de nuevo en esta porción del libro de Mateo, Jesús nos dice que en Él encontraremos descanso para nuestra alma, para nuestro interior, para nuestra mente. Y en días como estos tan agitados, de donde todo se quiere más rápido, lo que necesitamos es eso, un descanso en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ahí en nuestra mente es donde vienen esos pensamientos negativos. Un ejemplo de lo que estamos pasando ahorita con esto del COVID, de la pandemia. Vienen a nuestra mente pensamientos de qué va a pasar con mi trabajo, con las cuentas por pagar, con los bancos, qué va a pasar con los estudios de los hijos. Tantas cosas que llegan a nuestra mente. Y eso nos cansa, eso nos agota. Igual necesitamos tener un descanso en nuestro corazón, porque ahí en nuestro corazón es donde nosotros guardamos, qué sé yo, celos, iras, rencores. Y ese es el descanso que Jesús nos habla a través de Mateo, de este libro de Mateo. Pero ¿cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos encontrar ese descanso en Jesús? Fíjense que en la Biblia hay muchos casos de hombres y mujeres que en medio de situaciones adversas y muy difíciles, Dios les dijo o Dios les dio descanso. Vamos a ver uno de ellos. María, la hermana de Marta y Lázaro. Siempre que Jesús iba a Jerusalén, él se quedaba en casa de estos tres hermanos, Marta, María y Lázaro, que quedaba en Betania, una aldea muy cercana. Y cuando Jesús iba a casa de estos tres hermanos, María hacía un alto en sus quehaceres y se ponía a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas, a escuchar lo que Jesús tenía que decirle, que contarle. Pero Marta, la hermana, dice la palabra de Dios que siempre estaba afanada y turbada con todos los quehaceres. Y en una de esas que Marta, que está haciendo tantas cosas y ve a su hermana ahí tranquila, descansando a los pies de Jesús, escuchándolo, le reclama a Jesús que por qué está ella ahí escuchándole y no la ayuda. Y Jesús le contesta de esta manera, eso está en Lucas capítulo 10. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús le dice que la cual no le será quitada porque son enseñanzas que María estaba aprendiendo, son palabras de Jesús que María guardaría en su corazón y que esas palabras, esas enseñanzas serían las que le traerían paz y tranquilidad, le traerían descanso en su mente y en su corazón. Tanto es así que cuando Lázaro, el hermano de estas dos, María y Marta, muere y está sepultado, y Jesús le dice que quiten la piedra de ese sepulcro porque él lo va a hacer resucitar, Marta se deja llevar por la circunstancia, por lo que está viviendo en ese momento, y le dice: Señor, lo que pasa es que ya es de 4 días y además huele mal. Marta le estaba presentando a Jesús lo que estaba viviendo en ese momento, las circunstancias adversas que estaban pasando. Pero María, vemos en María el reflejo de lo que fue siempre estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. María estuvo quieta, en descanso, en su mente y en su corazón, esperando que Jesús
hiciera lo que tenía que hacer. Y de hecho Jesús lo hizo. Así que en esta historia de Marta y María vemos bien claro que estar siempre escuchando lo que Dios tiene a través de su palabra, lo que hacemos es fortalecer nuestra fe. Dice que la fe viene por el oír, pero el oír su palabra. Y esa fe y esa fortaleza es la que nos va a traer descanso a nuestra mente y a nuestro corazón, que tanto lo necesitamos en tiempos como ese, que venga tiempos de descanso a nuestra mente y a nuestro corazón. Otro ejemplo que tenemos de descansar en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones adversas, tener ese descanso en nuestro interior, es del propio Hijo de Dios, de Jesús, que nos enseña a descansar confiados. No es descansar ahí como temeroso, sino descansar confiado en que Dios tiene el control. Y esto lo podemos ver cuando Jesús está en la barca y le dice a sus discípulos que pasemos al otro lado del lago. Y en los que están en medio del lago se levanta una tempestad, se levantan olas que golpean con la barca, donde están los discípulos y está Jesús también. Y ellos tratan en sus propios medios, bajo sus propias fuerzas, de resolver ese inconveniente. Y así nosotros también. A veces vienen situaciones que nosotros mismos queremos, bajo nuestros propios criterios, nuestra propia fuerza y bajo nuestros propios, lo que tengamos, influencia, amigos, lo que sea, queremos resolver nuestros problemas. Pero llega un momento en que nos damos cuenta que aún con todo eso no podemos hacer nada. Y ahí estaban los discípulos, tratando de solventar esa situación adversa, y acuden a Jesús y le dicen: Señor, Señor, despierta que perecemos. Jesús escucha su petición y se levanta y da voces a los vientos que se detengan. Y dice en Lucas capítulo 8, los versículos 24 y 25: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Igual bonanza como la que hablaba el rey David, que necesitaban las ovejas para descansar, quietud. Pero lo interesante es lo que después le dice Jesús a su discípulo en el versículo 25. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Fíjense que no le dice dónde está su fuerza para poder resolver este inconveniente. Está hablando de su fe, de su interior, como le dijo a María, que era algo que nunca le sería quitada, porque son cosas que van en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, y son las que nos dan la tranquilidad y la paz, y podemos nosotros entonces en cualquier adversidad descansar. Otro ejemplo que tenemos de descansar en medio de, llámese, situaciones difíciles, problemas, no sabemos qué hacer, es el profeta Daniel. El profeta Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, y se dice que él, aún estando allá, en esa situación de como nosotros acá en nuestros hogares, con esto de la pandemia, que hay restricciones, tenemos toques de queda, no podemos salir ciertos días. Así estaba Daniel allá en Babilonia, con muchas restricciones. Y dice que aún así, en esa situación, él oraba y daba gracias a Dios. Abría sus ventanas con dirección a Jerusalén, y ahí él se postraba y oraba y daba gracias, aún en esa situación difícil. Pero los consejeros del rey, para tratar de meter preso a Daniel, fueron y le indicaron al rey que pusiera un decreto que todo aquel que
orara y diera gracias a su Dios como lo hacía Daniel, fuera metido en el foso de los leones. Y así lo hicieron. Metieron a Daniel en el foso de los leones, y el rey, que era el rey Darío, pues apreciaba aún así a Daniel. Y el día siguiente que el rey Darío va al lugar donde metieron a Daniel con los leones, esperando que Daniel, ese Dios que Daniel había hablado, lo salvara y lo rescatara de esa situación adversa, le pregunta que si está aún vivo. Y Daniel, en el capítulo 6, en el versículo 22, dice lo siguiente: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Interesante aquí porque Daniel, en medio de esa situación, no fue que el Señor lo libró de los leones. Él estaba ahí, encerrado. Estaba ahí en medio de esos leones. Pero él, en esa comunión que tenía día a día, orando y dando gracias a Dios, él tenía esa convicción y esa fe de que Dios de esa situación lo libraría. Y él pudo, aún dentro de ese calabozo con esos leones, estar descansado, estar tranquilo, porque tenía plena confianza en ese Dios, que hoy en día, ese Dios que libró a Daniel, que le dio descanso a Daniel, que le dio descanso a María en ese momento difícil, y que también le dio ese descanso a Jesús en medio de esa barca con toda esa tormenta. Ese es el Dios que nosotros hoy también le pedimos que nos dé descanso, pero que nos dé un descanso en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder hacer frente a todas las situaciones adversas que puedan presentarse en nuestra vida. Quiero terminar con unos versículos que están en el libro de Isaías, en el capítulo 40. Y dice así, Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Dios, dice aquí Isaías, no se cansa ni se fatiga. Nosotros somos los que nos cansamos y nos fatigamos de lo que estamos pensando, de tantas cosas que nos preocupan, cosas que nos preocupan y que al final ni siquiera pueda que sucedan, pero nos cansan. Esos pensamientos, esas cosas negativas en la mente, en nuestro corazón, nos cansan, y ese cansancio nos puede hasta enfermar. Así que le pedimos al Señor, a este Dios de Daniel, el Dios de Isaías, el Dios al cual Jesús invocó cuando estaba en situaciones difíciles, que también nosotros podemos invocarlo, y aún en medio de situaciones difíciles, situaciones adversas, aún así dar gracias, porque sabemos que el Señor hará. Así que, amigos de Calle Belén, tú, amigo que estás viendo este video, descansa, porque el Señor hará. Hasta luego. Wow, Leo, qué buen mensaje. Me llama la atención los ejemplos que él usó de Marta y Daniel, de cómo ellos durante las pruebas pusieron su confianza en Dios y Él los ayudó. Asimismo debemos hacer nosotros en nuestra vida diaria. Debemos ponerles nuestras preocupaciones en las manos de Dios y Él nos va a ayudar. ¿Y a ti qué te pareció, Leo? A mí en verdad me sorprendió y me impactó mucho cómo Daniel descansó confiado en el Señor mientras estaba en ese pozo con los leones. Y pienso que su fe es de admirar, y todos debemos aspirar a tener una fe igual a la de él. Así cuando estemos pasando por tribulaciones, problemas en nuestro día a día,
podamos confiar plenamente en el Señor. No olviden de suscribirse al canal de YouTube y darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos videos. Y ahora los dejamos con una hermosa canción con el grupo de alabanzas de Calle Belén. Hasta luego, Nos chao. vemos. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando alabamos Él vence. Puedes oír qué hermoso es, son los pasos del Salvador. Él está ahora aquí, moviéndose, cuando adoramos el ve. Despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Oh, despierta mi alma y canta al Señor, canta al Señor. Escuchar